Las 4 oraciones secretas que destruyen a los demonios. Kathryn Kuhlman. No fue un sueño, tampoco fue imaginación. Fue esa clase de silencio que pesa, como si el aire tuviera manos. Yo estaba completamente despierta cuando sentí que algo se acercaba a mi mente sin tocarla, como una sombra que aprende tu nombre y lo pronuncia por dentro. Y ahí, en ese instante incómodo, entendí por qué tanta gente se rinde antes de pelear. Porque el verdadero ataque no empieza con gritos, empieza con susurros. Esa noche, lo primero que intentó robarme no fue la paz, fue la certeza de que Dios escucha, la certeza de que yo valgo, la certeza de que la luz es más fuerte. Y cuando una persona pierde eso, ya no necesita que la empujen al abismo. Ella sola camina. No sé si alguna vez lo has sentido, esa opresión rara, como un peso sobre el pecho, esa ansiedad que llega de la nada, ese pensamiento intruso que no suena como tu voz, esa tentación exacta que aparece justo cuando vas a orar, ese cansancio que no se cura durmiendo. Eso no siempre es un demonio, lo sé, porque hay heridas humanas, hay química del cuerpo, hay traumas, hay duelos, pero también sé algo que me marcó. Existe una dimensión espiritual que pelea por tu atención. Y cuando alguien decide acercarse a Dios, esa dimensión no aplaude, se agita. Por años yo pensé que la gente exageraba cuando hablaba de guerra espiritual. Me parecía un lenguaje de película. Hasta que lo viví de cerca. Y lo viví con un detalle que todavía me eriza la piel. El día que escuché el nombre de Kathryn Kuhlman en una conversación que no buscaba. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Fue en un lugar ordinario, en un momento cualquiera, como suelen empezar las cosas que cambian la vida. Alguien dijo su nombre con una mezcla de respeto y miedo, como quien habla de una puerta que no debe abrirse sin reverencia. No fue un fanatismo vacío, fue otra cosa. Fue como si el nombre arrastrara un eco. Me dijeron que ella no enseñaba a gritarle al infierno, enseñaba a rendirse al cielo. Me dijeron que ella no peleaba buscando espectáculo, peleaba buscando presencia, y que en su forma de orar había algo que el enemigo no soportaba. Una autoridad silenciosa, casi suave, que parecía no venir de la voz, sino de lo que habitaba detrás de la voz. Yo necesitaba eso, no más ruido, no más frases repetidas sin vida, no más intentos de convencer a Dios de hacer lo que ya prometió. Yo necesitaba aprender a orar de una manera que no solo me calmara, sino que sacudiera la atmósfera. Una manera bíblica, profunda, viva. Una manera que no alimentara mi ego, sino que humillara mi orgullo y levantara mi espíritu. Y ahí empezó la búsqueda. Porque lo que nadie te dice es que la mayoría de las batallas espirituales se pierden antes de empezar por una razón sencilla. No sabemos qué decir cuando el miedo nos empuja la lengua hacia el silencio. La gente cree que la oración es una lista de pedidos, pero hay oraciones que son llaves, hay oraciones que son espadas, hay oraciones que son puertas, hay oraciones que son fuego. En la Biblia, la guerra espiritual no es un mito, está escrita con claridad. Pablo lo dijo sin adornos en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales. Y en ese mismo pasaje no te dice que corras, te dice que te vistas. Te habla de armadura, no de escapar, te habla de resistencia. Pero aquí viene el misterio que casi nadie predica. La armadura no es solo una idea, es una forma de vivir. Y la oración es el mecanismo que activa esa forma de vivir. Yo empecé a estudiar, a escuchar testimonios, a leer, a compararlo con la escritura. Y mientras más avanzaba, más me daba cuenta de algo. Kathryn Kuhlman no era famosa por enseñar técnicas, era famosa por cultivar reverencia, y esa reverencia no es fragilidad, es poder bajo control. Un día encontré una frase atribuida a ese tipo de gente que camina con Dios de verdad, gente que no presume, pero cuando ora el ambiente cambia. La frase decía, con una sencillez brutal,
El Espíritu Santo no comparte trono. Y cuando entendí eso, se me quebró algo por dentro, porque yo quería poder sin entrega, victoria sin humildad, autoridad sin obediencia. Ahí descubrí la primera llave del misterio. Los demonios no solo temen palabras, temen rendición, temen pureza, temen un corazón que no negocia. Y por eso estas 4 oraciones no son fórmulas mágicas, no son un conjuro, no son un texto secreto de un grupo escondido. Son oraciones profundamente bíblicas, pero con una intensidad que casi nadie practica. Son oraciones que destruyen el terreno donde lo oscuro se alimenta. Te las voy a revelar como me fueron reveladas a mí, no como un listado frío, sino como un camino. Porque si solo te doy frases, mañana las olvidas. Pero si te doy experiencia, se te quedan tatuadas. Y escucha esto con calma, porque aquí empieza lo más delicado. Hay gente que quiere expulsar demonios, pero no quiere expulsar hábitos. Quiere autoridad, pero no quiere obediencia. Quiere paz, pero ama el caos que le da excusas. Y el mundo espiritual no negocia con la doble vida. Santiago capítulo 4, versículo 7 lo dice directo: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Mira el orden: primero sometimiento, luego resistencia. Mucha gente intenta resistir sin someterse y se cansa y se frustra y concluye que no funciona. No es que no funciona, es que el orden es parte del poder. Yo quiero que tú sientas esto como si estuvieras conmigo en una habitación a media luz, con el corazón acelerado, pero con la fe encendiéndose. Porque eso fue lo que me pasó. Una noche, en medio de ese peso invisible, yo entendí que no era solo mi mente. Era un ataque contra mi altar. Y fue ahí donde hice la primera oración, sin saber todavía que estaba entrando en una secuencia de 4 llaves. Yo no la llamé así, pero el cielo sí la reconoció. La primera oración secreta es la oración de rendición total. No suena espectacular, no suena viral, no parece una bomba. Pero en el mundo espiritual es una explosión silenciosa. Esa oración se ve así, con tus propias palabras, sin teatro. Padre, me rindo. No me rindo al miedo, me rindo a ti. Te entrego mi voluntad, mis impulsos, mis secretos, mis justificaciones, mi orgullo, mis heridas, mi necesidad de control. Hazme tuyo. Gobierna mi mente, gobierna mi casa, gobierna mi boca, gobierna mi historia. Y aquí está la parte que destruye a los demonios. Cuando te rindes a Dios, le quitas al enemigo el derecho de usar tu rebeldía como puerta. Porque muchas opresiones no entran por fuerza, entran por permiso. El enemigo ama los permisos escondidos, ama esas pequeñas rendijas, resentimiento no perdonado, deseo secreto, culpa acumulada, mentira sostenida, doble vida, orgullo espiritual, sed de venganza. Y cuando una persona se rinde de verdad, es como si cerrara la puerta con un hierro caliente. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, se nos advierte que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego dice que lo resistamos firmes en la fe. Pero esa firmeza no nace de aparentar, nace de rendirse. Yo hice esa oración y al principio no pasó nada espectacular. No sentí luces, no vi nada, pero algo cambió. Mi respiración, mi pecho, la presión. Era como si el peso tuviera menos autoridad sobre mí, como si el aire recuperara su lugar. Y justo cuando estaba a punto de pensar, ya está, esto era todo, escuché ese susurro interno otra vez, pero esta vez era distinto, esta vez no era amenaza, era una pregunta. Y aquí viene el primer giro que te va a mantener hasta el final, porque esa pregunta fue la puerta hacia la segunda oración. Y cuando la segunda oración se activa, lo oscuro no solo retrocede, se desordena. La pregunta fue esta: ¿estás dispuesto a creer que mi presencia en ti es más real que tu miedo sobre ti? Y yo me quedé quieto, porque ahí entendí que la batalla no era contra una sombra, era contra mi percepción. Y si tú llegaste hasta aquí, dime algo en los comentarios para que yo sepa que no estoy hablando solo. Escribe: me rindo, no por emoción, por decisión. Y prepárate, porque lo que viene no es suave, lo que viene es quirúrgico. Después de esa primera rendición, el silencio ya no me aplastaba igual. Pero el ataque no terminó,
porque a veces lo espiritual funciona como un ladrón inteligente. Cuando ve que una puerta se cerró, corre a revisar las ventanas. Y ahí entendí algo. Si yo quería libertad real, no podía quedarme en una emoción de alivio. Necesitaba autoridad. La autoridad no es gritar más fuerte. La autoridad es estar alineado. Y aquí es donde entra la segunda oración secreta, la que Kathryn Kuhlman habría reconocido en un instante, porque toda su vida giró alrededor de una verdad simple. El poder no es tuyo, es prestado, y el Espíritu Santo no se compra con intensidad, se honra con reverencia. Yo había leído 1000 veces la palabra autoridad, pero no la había vivido. Hasta que recordé Lucas capítulo 10, versículo 19, donde Jesús habla de autoridad sobre el poder del enemigo. Y también recordé 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, donde Pablo dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Fortalezas, no personas, no familiares, no vecinos, fortalezas internas, mentales, espirituales. La segunda oración secreta es la oración de la autoridad en el nombre de Jesús. Y sé que esta frase se ha vuelto común, repetida, casi automática. Pero cuando se ora con conciencia, con santidad y con fe, deja de ser una frase. Se vuelve una orden respaldada por el cielo. Esta oración no se hace como quien recita. Se hace como quien firma un decreto. Yo la hice así, con el corazón temblando, pero con la mirada firme. En el nombre de Jesús, renuncio a toda opresión. En el nombre de Jesús, rechazo todo pensamiento que no venga de Dios. En el nombre de Jesús, corto toda influencia que quiera instalar miedo, culpa, condenación o confusión. En el nombre de Jesús, declaro que mi mente pertenece a Cristo. En el nombre de Jesús, mi casa pertenece a Cristo. En el nombre de Jesús, mi cuerpo pertenece a Cristo. Y aquí viene el detalle que destruye demonios. Esta oración no es para impresionar, es para establecer jurisdicción. En lo espiritual hay territorios. Si tú no estableces a quién perteneces, el enemigo intenta ocupar el espacio con ruido. Por eso Jesús decía, una casa dividida no prevalece. Y por eso la fe verdadera no es una idea bonita, es un gobierno interno. Yo repetí esa oración, pero no como un loro. La repetí con entendimiento. Y en ese momento entendí algo que no había entendido antes. El nombre de Jesús no es una palabra mágica, es una autoridad legal basada en la obra de la cruz. Por eso Marcos capítulo 16, versículo 17, habla de señales que seguirán a los que creen. Y por eso Filipenses capítulo 2 describe que hay un nombre que es sobre todo nombre. No es un eslogan, es un decreto del reino. Y cuando yo oré así, ocurrió algo extraño. No fue un espectáculo, fue más íntimo. Fue como si un zumbido de fondo que yo había normalizado se apagara, como si mi mente recuperara el control del timón. Y entonces lo oscuro intentó otro truco, uno mucho más peligroso. Me lanzó culpa, porque si el enemigo no puede controlarte con miedo, intenta controlarte con condenación. Te recuerda pecados antiguos, te muestra escenas que Dios ya perdonó, te acusa con voz religiosa, te hace sentir indigno de orar. Ahí recordé Romanos capítulo 8, donde se dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y entendí que la culpa es una cadena espiritual cuando la aceptas como identidad, pero cuando la llevas a la cruz se convierte en testimonio. Entonces hice una parte esencial dentro de la segunda oración, una parte que casi nadie incluye y por eso muchos no rompen ciclos. Confesé, pedí perdón y cerré puertas. Padre, perdóname por lo que abrí sin darme cuenta. Perdóname por mis acuerdos con el miedo. Perdóname por mi orgullo. Perdóname por mis resentimientos. Limpia mi corazón. Lava mi conciencia. Y ahora, en el nombre de Jesús, cierro toda puerta que se abrió por desobediencia. Cierro toda rendija por donde entró lo oscuro. Y declaro que no hay trato, no hay pacto, no hay permiso. Esa frase, no hay permiso, tiene un peso gigantesco en el mundo espiritual. Porque muchos ataques se sostienen por un permiso emocional. La persona no lo llama permiso, lo llama derecho. Derecho a odiar, derecho a guardar rencor,
derecho a desear venganza, derecho a alimentar fantasías. Y esos derechos se vuelven contratos. Pero cuando tú dices no hay permiso, estás rompiendo un papel invisible que el enemigo intenta hacerte firmar con lágrimas. Y entonces, cuando parecía que todo se calmaba, pasó algo que me hizo entender por qué Kathryn Kuhlman hablaba tanto de santidad. Sentí la tentación de sentirme fuerte por mí mismo. Sentí la tentación de decir, ya lo logré, soy poderoso. Y ahí está el veneno, porque el orgullo espiritual es una puerta más peligrosa que el miedo. El miedo te hace huir, el orgullo te hace confiar en ti. Y confiar en ti en una batalla espiritual es como entrar a una tormenta con una lámpara rota. Entonces hice una pequeña corrección dentro de mi oración, una corrección que la volvió verdadera. Señor, esta autoridad no es mía, es tuya. Yo solo me alineo, yo solo obedezco, yo solo me rindo. Y ahí, por primera vez, yo sentí algo que no era euforia, era claridad. Una claridad fría, limpia, como agua. Y en esa claridad escuché una frase que no salió de mi imaginación, salió como una convicción. La batalla cambia cuando tu oración deja de pedir permiso y empieza a ejercer gobierno. Si esto te está tocando, comenta ahora mismo, autoridad. Porque lo que viene es más profundo. La tercera oración no se trata de atacar al enemigo, se trata de encender luz en un lugar donde lo oscuro se escondía sin ser descubierto. Y eso es peligroso para el infierno. La mayoría de las personas cree que los demonios se esconden en lugares oscuros. Y sí, claro, lo oscuro ama lo oscuro. Pero lo más aterrador es esto. Muchas veces se esconden en lugares que tú llamas normales. Un hábito que tú llamas pequeño, una relación que tú llamas inofensiva, una palabra que tú llamas chiste, una música que tú llamas entretenimiento, una fantasía que tú llamas desahogo, un resentimiento que tú llamas justicia. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente intensa, porque yo entendí que no basta con expulsar. Hay que discernir, no basta con resistir, hay que ver. La tercera oración secreta es la oración de la luz y el discernimiento. Esta oración es una lámpara, y lo espiritual odia las lámparas, porque lo espiritual oscuro vive de lo escondido. Por eso la mentira necesita sombra. Por eso el engaño necesita confusión. Por eso la tentación te seduce cuando estás cansado, no cuando estás claro. En el Evangelio según Juan se dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Eso no es poesía, es una descripción de cómo funciona el reino. Donde hay luz, la tiniebla pierde terreno. Pero esta oración tiene un costo, te expone. Porque cuando tú le pides a Dios luz, Él no solo ilumina al enemigo, también ilumina tus rincones. Y eso fue lo que me pasó. Yo oré así, Espíritu Santo, muéstrame la raíz. No quiero solo alivio, quiero verdad. Ilumina mi corazón, revela toda puerta escondida, revela todo acuerdo invisible, revela toda herida que estoy usando como excusa. Muéstrame dónde se está alimentando esto, dame discernimiento, dame claridad, dame valentía para obedecer. Y entonces, como si alguien levantara una alfombra, empecé a recordar escenas, emociones, palabras que yo había enterrado. Una conversación que me marcó, una traición que nunca procesé, un desprecio que me hizo sentir inferior, una mentira que acepté sobre mí mismo y repetí por años. Y ahí entendí algo. Muchas opresiones espirituales se apoyan en heridas emocionales no sanadas. No porque Dios no pueda sanar, sino porque tú te acostumbraste a vivir con esa herida como identidad. Y la luz vino a decirme, eso no eres tú. En el Salmo 139, el salmista ora algo que parece simple, pero es dinamita. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa oración no es para cobardes. Esa oración es para gente que quiere libertad real. Yo la adapté con mis palabras y sentí que la presencia de Dios no me acusaba, me invitaba. Y ahí hay una diferencia gigante. El diablo acusa para condenar, Dios revela para sanar. Entonces entendí la naturaleza de la tercera oración. No es un martillo, es una cirugía. Y las cirugías duelen, pero salvan.
En medio de esa revelación apareció una palabra que yo no quería escuchar. Perdón. Yo quería autoridad. Yo quería fuego. Yo quería victoria rápida. Pero el Espíritu Santo me llevó al lugar donde se rompen las cadenas más viejas, el perdón. Porque hay demonios que no se sostienen por fuerza, se sostienen por amargura, se sostienen por rencor, se sostienen por un recuerdo que tú repites cada vez que alguien te hiere. Y Jesús fue claro en los evangelios cuando habló del perdón, no como opción, sino como estilo de vida. Porque el perdón no es excusar al otro, es liberarte a ti. Así que hice la tercera oración con una parte que me dolió pronunciar. Padre, yo perdono, yo suelto, yo renuncio al derecho de cobrar, yo renuncio al derecho de odiar, yo renuncio al derecho de recordar con veneno. Yo entrego esto en tus manos, haz justicia como solo tú sabes, pero yo no voy a seguir siendo prisión de lo que me hicieron. Y ahí algo se rompió. No lo vi, no lo oí, pero lo sentí como cuando una cuerda tensa se suelta de golpe y el cuerpo se relaja. Fue sutil, pero real. Y entonces, como si lo oscuro estuviera desesperado, vino con su último truco. Me ofreció una espiritualidad sin presencia. Me ofreció rutinas. Me ofreció religiosidad. Me ofreció repetir oraciones como si fueran amuletos. Y ahí es donde Kathryn Kuhlman entra con fuerza en esta historia, porque su vida fue un grito silencioso contra la religión vacía. Ella insistía en la realidad del Espíritu Santo, no como teoría, sino como persona. Y eso cambia todo, porque la cuarta oración no es una oración contra demonios, es una oración que atrae al cielo. Y cuando el cielo llega, el infierno no se queda. La cuarta oración es la más peligrosa para las tinieblas, porque no se enfoca en ellas, se enfoca en Dios, y eso las desarma. Antes de llegar a ella, dime en comentarios, luz. Si tú quieres que Dios te muestre la raíz y no solo te dé un calmante, escribe luz. Y quédate, porque lo que viene es el cierre que convierte esta historia en una puerta hacia tu propia libertad. La cuarta oración secreta es la oración de adoración que rompe ataduras. Y sé que suena simple, adoración, alabanza, música, cánticos. Pero aquí está el misterio. La adoración verdadera no es un género musical, es una postura espiritual, es un acto de guerra. En la Biblia, muchas victorias empezaron cuando alguien decidió adorar en medio del caos. No cuando todo estaba bien, sino cuando todo amenazaba con caer. Eso es lo que vuelve la adoración un arma, porque declara que Dios sigue siendo Dios, aunque tu circunstancia sea un desierto. En Hechos se cuenta que Pablo y Silas, golpeados y encerrados, cantaban. Y mientras cantaban, las puertas se abrieron. No solo por un evento físico, por una intervención espiritual. Lo que entendí esa noche es que hay cadenas que no se rompen solo con órdenes, sino con atmósferas. Y la adoración cambia atmósferas. Entonces yo oré así, no para sentir bonito, sino para coronar a Dios en mi interior. Señor, tú eres santo, tú eres el Rey. Tú eres más grande que esto, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, tú eres mi paz. Yo te exalto por encima de mis pensamientos, te exalto por encima de mis emociones, te exalto por encima de mi historia, te exalto por encima de toda opresión. Y empecé a declarar escritura en forma de adoración. Declaré el Salmo 23, que habla del Señor como pastor. Aunque camines por valle de sombra, no temerás. Declaré el Salmo 91, que habla del abrigo del Altísimo. Declaré que Dios es mi torre fuerte, como dicen los proverbios, donde el justo corre y está a salvo. Y mientras adoraba, entendí algo que me cambió la manera de orar para siempre. El enemigo no solo teme que tú hables, teme que tú adores, porque cuando adoras, lo estás ignorando, lo estás sacando del centro, lo estás reduciendo a nada. La oscuridad quiere tu mirada, quiere tu obsesión, quiere que hables de ella todo el día, quiere que la conviertas en protagonista. La adoración, en cambio, pone a Dios en el trono. Y aquí viene lo más impactante de esta cuarta oración, el ingrediente secreto que muchos omiten, reverencia. Kathryn Kuhlman era conocida por tratar la presencia de Dios como algo sagrado, no como entretenimiento. Ella hablaba del Espíritu Santo con temor santo, no miedo, sino honor.
y ese honor crea un ambiente donde lo impuro no puede sentirse cómodo. Así que yo añadí esta parte, casi en un susurro, pero con el alma firme. Espíritu Santo, eres bienvenido. Yo te honro, yo te respeto, yo te necesito. No quiero solo liberación, quiero comunión. No quiero solo victoria, quiero intimidad. Ven y gobierna. En ese punto, la sensación cambió por completo. No fue una explosión emocional. Fue como si la habitación se volviera limpia, como si algo pesado hubiera salido sin hacer ruido. Y por primera vez en mucho tiempo, yo me sentí liviano. Pero justo cuando crees que el final es un final, la vida te hace una pregunta: ¿y ahora qué? Porque mucha gente recibe un toque y vuelve a abrir la puerta al día siguiente. Mucha gente tiene un momento de fuego y luego vuelve a su rutina sin altar. Y el enemigo, cuando ve eso, regresa con más estrategia. Jesús habló de eso cuando mencionó que un espíritu inmundo puede salir y luego volver a una casa vacía y traer otros. Eso no es para asustarte, es para entrenarte. Tu vida no puede quedar vacía, tiene que estar llena de Dios. Por eso estas 4 oraciones funcionan como un ciclo. Rendición para cerrar permisos, autoridad para establecer jurisdicción, luz para revelar raíces, adoración para cambiar atmósfera y llenar la casa. Y aquí es donde te hago una invitación que puede cambiar tu vida si la tomas en serio. No la tomes como emoción, tómala como pacto. Si tú quieres que ore por ti en próximos guiones y si tú quieres que sigamos tocando estos temas con profundidad bíblica, escribe en comentarios: quiero altar. Y si tú has sentido opresión, miedo, ataques en la mente, escribe también: Dios me libera. Yo quiero leerlo, porque esto no es solo un video, esto es una comunidad levantándose. Ahora, antes de cerrar, tengo que darte el giro final, porque lo más fuerte no fue lo que pasó en esa noche. Lo más fuerte fue lo que descubrí después. Descubrí que el enemigo no teme a la persona que sabe muchas frases. Teme a la persona que vive una vida rendida. Y eso me llevó a una decisión. Yo no solo iba a usar estas oraciones cuando estuviera en crisis, iba a convertirlas en mi estilo de vida. Cada mañana, aunque fuera breve, rendición. Cada vez que viniera un ataque, autoridad. Cada vez que sintiera confusión, luz. Cada vez que el ambiente se pusiera pesado, adoración. Y poco a poco, lo que era una batalla se volvió un entrenamiento, y lo que era un entrenamiento se volvió un testimonio. Ahora escucha, porque aquí viene la promesa que te va a dejar con hambre de más. Existe una quinta clave, que no es una oración, sino una señal. Una señal que aparece justo antes de que muchos ataques comiencen, y si tú la reconoces a tiempo, puedes apagar el incendio antes de que se extienda. Esa señal no la voy a explicar completa aquí, porque quiero que tengas una razón para ver el siguiente video y aumentar el tiempo de sesión, pero sí te diré esto. Esa señal se esconde en una palabra que tú dices todos los días sin darte cuenta. Y cuando esa palabra cambia, el infierno tiembla. El próximo video se llama así, y quiero que lo busques apenas termine este. La palabra prohibida que hace retroceder a los demonios en silencio y casi nadie la usa. Si tú quieres que lo publique y que lo hagamos con el mismo nivel de misterio, Biblia y autoridad, escríbeme en comentarios: haz ese video. Y si llegaste hasta el final, escribe: yo no tengo miedo, porque eso es exactamente lo que el cielo quiere escuchar de tu boca. Te voy a dejar algo práctico, porque la emoción sin dirección se evapora. Y la guerra espiritual sin disciplina se vuelve un círculo. Cuando despiertes, antes de tomar el teléfono, antes de dejar que el mundo te descargue ansiedad en la mente, haz la primera oración. Rendición, con sinceridad, sin teatro. No lo hagas largo, hazlo real. Luego, durante el día, cuando sientas que el pensamiento se mete como intruso, no discutas con él como si fuera tu amigo. Ejerce autoridad, en el nombre de Jesús. Y no solo digas la frase: alinea tu corazón. Si estás sosteniendo una puerta abierta con resentimiento, ciérrala. Si estás alimentando un hábito que te apaga por dentro, entrégalo. La autoridad funciona mejor en manos limpias. Después, al caer la tarde o cuando estés a solas, haz la tercera oración. Luz. Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que tú no quieres ver, pero necesitas sanar. Y cuando te lo muestre, no te castigues, obedece, perdona,
suelta, rompe acuerdos, renuncia a la mentira que te definió por años. Y al final, cuando el ambiente se sienta raro, no esperes a estar al borde del colapso para adorar. Adora antes, adora como quien coloca incienso en una casa para purificarla, adora con escritura, adora aunque no sientas, adora porque Dios es digno y porque eso llena la casa. Yo sé que alguien va a comentar, pero ¿qué pasa si vuelven los ataques? Y te respondo con honestidad, a veces vuelven, no para ganar, vuelven para probar si tú aprendiste. Primera de Pedro, capítulo 5, habla de resistir firmes. Firmes no significa perfectos. Firmes significa constantes. No te defines por un mal día, te defines por tu retorno al altar. Y ahora te digo algo que pocos aceptan, pero es una verdad que te libera. No todo es demonio. A veces es cansancio, a veces es falta de sueño, a veces es estrés, a veces es trauma. Dios también usa procesos, consejería, descanso, comunidad. La espiritualidad madura no niega lo humano, lo ordena. Pero cuando sí hay opresión, estas oraciones, vividas con humildad, tienen un peso real. Y aquí va el cierre con una imagen que me persigue. Imagina que tu vida es una casa. La rendición es cerrar la puerta principal. La autoridad es poner escritura legal en la entrada. El discernimiento es encender todas las luces y la adoración es llenar la casa con un aroma que lo oscuro no soporta. Si tú quieres que prepare una versión extendida de este guión con más lecturas bíblicas, más contexto sobre la vida y ministerio de Kathryn Kuhlman y más aplicaciones prácticas para familia, hogar y mente, escribe en comentarios, versión extendida. Y si tú estás listo para aprender esa quinta clave, la señal previa, escribe quiero la quinta clave. Antes de irte, te voy a dar una escena final, una escena que puedes usar como detonante cada vez que sientas que algo quiere apagarte. Cierra los ojos un segundo y escucha esto como si fuera una voz dentro de tu historia. No fuiste creado para vivir dominado por sombras. Fuiste creado para habitar en luz. No fuiste creado para negociar con el miedo. Fuiste creado para caminar en fe. No fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para vencer. Ahora respira y repite con tu propia voz, como un acto de gobierno. Padre, me rindo. Jesús, establezco tu nombre sobre mi vida. Espíritu Santo, ilumina mi corazón. Dios, yo te adoro por encima de todo. Y luego quédate quieto, porque el silencio, cuando estás rendido, ya no es amenaza, es descanso. Si este guión te habló, si te sacudió por dentro, si te devolvió ganas de orar de verdad, te pido una interacción específica que ayuda al algoritmo y también crea comunidad. Escribe en comentarios cuál de las 4 oraciones necesitas más hoy. Puedes escribir rendición, autoridad, luz o adoración. Y si no quieres explicarlo, escribe solo una palabra. Dios ve lo que tú no dices. Y no olvides esto, porque es la última chispa de misterio que te dejo encendida. La quinta clave no es una oración, es una palabra cotidiana que cambia tu atmósfera en segundos. En el próximo video te voy a mostrar cómo esa palabra aparece en la Biblia como un arma silenciosa y cómo usarla sin caer en religión vacía. El próximo video se llama La palabra prohibida que hace retroceder a los demonios en silencio y casi nadie la usa. Si tú lo quieres, escribe, haz ese video. Y si tú decides hoy levantar altar, escribe, yo le pertenezco a Dios. Fin.